Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. En la sesión de hoy vamos a ver el tema del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, al igual que lo que es la ilustración, el racionalismo, el empirismo y la revolución científica, el positivismo también es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Es decir, aquí a diferencia de las corrientes pasadas, pues el positivismo menciona que va a ser un conocimiento cuando a lo mejor parte de una experiencia, pero esa experiencia también tiene que ser algo comprobado. Ahí se tiene que llevar lo que es el método científico. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. Y aquí les muestro una fotografía del precursor, que fue el primero que hizo mención acerca del positivismo. Pero después, chicos, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte. Igual, aquí les muestro una imagen. El positivismo tiene su raíz en el iluminismo o ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y el empirismo. Recordamos un poquito el tema pasado acerca de la ilustración o el iluminismo, o también llamado siglo de las luces, que lo que pretendía era sacar de la ignorancia a la sociedad, en la cual la religión tenía ese poder y los estaba convirtiendo en personas ignorantes. El positivismo es una conjugación del empirismo, que fue una corriente filosófica que se basa en que todo el conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico, que era lo que les comentaba, que ellos obviamente consideraban un conocimiento positivo si lo adquirías por medio de la experiencia y la observación, pero ese conocimiento tenía que ser comprobado a través del método científico, en la cual distinguimos y recordamos un poquito también acerca de los temas pasados, que el racionalismo era el que empleaba este método científico y el empirismo se empleaba solamente por medio de la observación y la experiencia. Entonces, en el positivismo, para que entrara en esta corriente, tu conocimiento o tu experiencia tenía que ser comprobado. Entonces, manejaban estas dos corrientes, que era el racionalismo y el empirismo. Características del positivismo. Bueno, rechaza las nociones, conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobadas. Es decir, si la iglesia mencionábamos un ejemplo acerca de los tipos de conocimiento, ¿no? Que hablábamos del conocimiento religioso, en la cual nos decían o eran esas creencias que nos transmitían de generación en generación, y la iglesia nos decía que Dios creó el universo en 7 días, ¿sí? Pero al llegar al positivismo, chicos, ellos decían, bueno, esa es su idea, pero no las tienes que comprobar si no realmente no entra en lo que es un conocimiento verdadero o un conocimiento positivo. Otra característica es el positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Hablamos acerca de hechos empíricos, recordamos igual un poquito el primer tema del primer parcial, que hablábamos de los tipos de conocimientos, y en ellos se encontraba el conocimiento empírico, que es a base de la experiencia y de la práctica también. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico, es decir, yo doy mi experiencia acerca de ese conocimiento, pero tenía que estar comprobado con lo que fue el racionalismo que utilizaba el método científico. Las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones. El positivismo tiene como concepto de partida la creación de 3 estados, en la cual se afirma que la vida, chicos, tiene que pasar por 3 estados teóricos diferentes, que es el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y por último el estado científico o positivo.
El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. El segundo está destinado únicamente a servir como etapa de transición. Y el tercero en su estado fijo y definitivo. Ahorita les voy a mandar un cuadrito en el cual pues observamos cuál es la característica de cada uno. Por ejemplo, aquí están los tres estados del lado izquierdo. El primero es el teológico. La explicación es la siguiente. Es el punto de partida del espíritu positivo. En este se pretende dar respuesta absoluta a los fenómenos que acontecen, es decir, conocimientos extraños, a través de razones obscuras y sobrenaturales. La característica de esto es que la domina la imaginación, que es cuando a lo mejor vemos, observamos o escuchamos cosas extrañas y podemos mencionar que a lo mejor fue un ser divino, un dios, etc. El estado metafísico. Esta se busca el porqué y la explicación de las cosas, naturaleza, mediante entidades abstractas, inmutables y necesarias. Sigue manteniendo el sentido de explicaciones absolutas, característico del estado teológico. Domina el razonamiento. Ahí, cuando entramos a ese estado, ya nos podemos preguntar el por qué pasa esa situación o por qué escuchamos cosas extrañas, etc. La característica de este estado es fase destructiva y crítica no constructiva. Es decir, empezamos a preguntarnos el por qué, empezamos a analizar un poquito la situación, pero aún no tenemos definida una respuesta. Y el último estado es estado positivo o científico. La última etapa del desarrollo del espíritu humano. En esta se busca el cómo de las cosas. Interesa la descripción fenoménica como rasgo distintivo en la subordinación constante de la imaginación a la observación. La característica aquí es la observación. Entonces, por ejemplo, cuando somos pequeñitos nos hacen creer en varias situaciones. Podemos creer a lo mejor en el ratón de los dientes. Estamos en el estado teológico o mágico, ficticio, algo que realmente no existe. Son hechos extraños, como lo menciona la tablita. Y donde nos domina esa imaginación que como pequeñitos pues tenemos, ¿no? Entonces pensamos que en el ratón de los dientes pues se nos cae un dientito y él viene y nos deja dinero. En el estado metafísico pues ya ahí vamos creciendo y vamos analizando eso que nos van diciendo nuestros padres en el ámbito familiar y buscamos el porqué de las cosas y nos ponemos a pensar si realmente existe o no existe. Y en el estado positivo, pues llegamos a lo que es la verdadera respuesta. ¿Sale, chicos? Entonces, todos los seres humanos entramos en estas tres etapas según el positivismo y según Auguste Comte, para poder llegar a lo que es la realidad o la verdad de las cosas y que realmente sea algo comprobado. Y también, pues, como conclusión ahí mencionaba, ¿no? Que esta corriente también se generó por el racionalismo y el empirismo. Era una combinación en la cual, pues sí, adquiríamos un conocimiento por medio de la observación y de la experimentación, pero no solamente se quedaba ahí, sino que para que entrara lo que era el conocimiento positivo, o esta corriente positiva, tenía que ser comprobada por medio del método científico. Bueno, chicos, pues esta es la explicación del tema. Cualquier duda estoy en plataforma para resolver. Lindo día.